Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Les invito a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Y hoy vamos a estar en los versículos 53 al 72. Evangelio de Marcos, versículo 53 hasta el 72. Marcos 14, 53 al 72. Empezamos la lectura. Dice así: Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Oramos. Buen Dios, gracias por tu palabra, Señor. Y te ruego, Padre, que tú nos hables en esta mañana, que nuestros corazones sean alentados con tu palabra, y que el valor que solamente viene de tu espíritu sea infundido a nosotros para poner en práctica lo que tú demandas de nosotros. Jesús, amén. Baltasar Mayer. Ustedes saben que yo tengo problemas con las pronunciaciones en inglés. Así que si algo, lo dejamos en el nombre: Baltasar. Es reconocido como uno de los grandes predicadores, los grandes hombres del movimiento anabaptista. Este hombre, reconocido como uno de sus grandes teólogos, un hombre que vio bautizarse más de 6.000 personas. Imagino también que porque los anabautistas lo que hacían era rebautizar personas también, así que quizás por eso. Pero la idea que quiero que se lleven de este hombre es que vio un ministerio fructífero. Es dentro de este movimiento anabautista una de las grandes figuras. Sin embargo, una de las cosas que caracteriza a este hombre y por el cual se le recuerda es que al menos en 2 ocasiones negó a Cristo. Cuando la persecución fue intensa, cuando la vida peligró, al menos en 2 ocasiones él negó su relación con Jesús. Y antes que nosotros condenemos a Baltasar y comencemos a pensar en lo cobarde que pudo haber sido Baltasar, yo quiero preguntarte a ti en esta mañana, antes de entrar en este texto: ¿y si tú estuvieras en la misma situación que él? ¿Y si fueras tú a quien se le está demandando la vida? Y si la hoguera que está prendida, que por supuesto en nuestros tiempos no sería una hoguera, imagino yo, pero si sea la razón o el medio usado por los enemigos del evangelio para dañar tu vida, estuviese la posibilidad delante de ti, ¿cómo tú responderías? ¿Serías capaz de mantener tu compromiso con Cristo hasta el final? Hay una tentación,
Y va a estar esa tentación en cada creyente cuando la situación demande testificar fielmente de Jesús. Y es una realidad. Y por eso es bueno que nosotros recordemos la verdad de este pasaje en esta mañana. Y la verdad es la siguiente. Jesús testificó fielmente. Nosotros debemos hacer lo mismo. Jesús testificó fielmente. Nosotros debemos hacer lo mismo. Todo creyente tiene un llamado a ser testigo, ¿sí o no? La Escritura lo dice. Jesús en el libro de los Hechos, en capítulo 1, versículo 8, le dice a sus discípulos: y me seréis testigos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? Y me seréis testigos. Todo creyente está llamado a ser testigo. Pero tenemos que entender que el primer testigo, el más fiel, ha sido propiamente nuestro Señor Jesucristo. En Juan, capítulo 18, versículo 37, Él dijo: yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y en Apocalipsis 1, 5, 3, 14, 19, 11, se le llama a Jesús el testigo fiel. Él es el testigo fiel y verdadero. Y antes de entrar en el texto, quiero poder guiarte en cómo llegamos a la verdad de este pasaje. Quiero que puedan ver cómo llegamos a esta verdad para entonces adentrarnos de lleno y ver las enseñanzas que tiene el texto. Si te fijas en la primera parte, en los versículos 53 al 65, hay una palabra o palabras similares que se repiten muchas veces en ese texto, ¿de cuál es? Testigo, testimonio. Así que testimonio aquí en este pasaje es importante. En la primera parte vemos personas dando falsos testimonios y vemos una sola persona dando un testimonio verídico, un testimonio verdadero. ¿Quién es? Jesús. Y en la segunda parte del texto tenemos a Pedro cuando es confrontado y su testimonio es falso. O sea que en toda la narrativa el único fiel, el único que testifica la verdad se llama Jesús. Él es el testigo fiel. De ahí sale la idea de que Jesús testificó fielmente. Y obviamente la idea de que nosotros debemos hacer lo mismo está implícita en el hecho de que Jesús nos llama a imitarle y a vivir como Él vivió. Y tiene que ver mucho también con el contexto para el cual Marcos escribe. ¿A quién le está escribiendo Marcos? Si usted recuerda, Marcos le está escribiendo a creyentes en Roma que están enfrentando persecución. Y esta enseñanza, de alguna manera, iba a animar a los creyentes en Roma a enfrentar la persecución, a ser animados ellos cuando sean ellos los que se les pidiera cuenta de su fe. De manera que de ahí viene la idea de este sermón. Entonces, Jesús testificó fielmente, nosotros debemos hacer lo mismo. Ese es nuestro llamado. Y vamos a exponer este texto a la luz de dos enunciados. El primero es el testimonio fiel de Jesús, en los versículos 53 a 65, y en segundo lugar vamos a estar viendo el testimonio falso de un discípulo. El testimonio fiel de Jesús y el testimonio falso de un discípulo. Vamos a ver entonces en primer lugar el testimonio fiel de Jesús, versículos 53 al 65. Y como nosotros decíamos, la única persona que es fiel, que testifica con fidelidad, que dice la verdad en este texto, es nuestro Señor Jesús. Cuando ves todo lo que el movimiento, todo lo que se desarrolla en los versículos 53 al 65, nosotros tenemos que primero, al hablar de la fidelidad de Jesús, yo creo que es justo y es bueno que nosotros nos preguntemos en qué contexto se da esta fidelidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser fiel en un contexto que ser fiel en otro. Yo creo que los detalles de la narrativa de cómo se da esta fidelidad resaltan la persona de Jesús, resaltan el valor de nuestro Salvador, de manera que nosotros podamos apreciarlo mejor, alabarlo, adorarlo, apreciar la belleza de su obra en nuestro favor. ¿En qué contexto se está dando esto? Primero, un contexto de angustia. ¿Cómo nosotros vimos la semana pasada? ¿Cómo enfrentó Jesús este momento? ¿Contento y feliz? Por supuesto, con gozo porque está haciendo la voluntad del Padre. Con gozo porque es Él el que se está entregando. Pero en su humanidad, nosotros vimos en el texto que antecede que Jesús estuvo afligido. Y no podemos pensar que en este momento la aflicción desapareció. Oró, pidió fortaleza al Padre, pasa de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú, se sometió y desapareció la aflicción. No, la aflicción estaba. Jesús está en un contexto de angustia, en un contexto de aflicción, lo cual resalta mucho más su fidelidad, resalta mucho más su obra, resalta mucho más su amor, su compasión para con cada uno de nosotros. Él está afligido, pero Él está siendo entregado y Él está testificando fielmente. Un contexto de falsedad también. Todos los demás están dando falsos testimonios. Y noten cómo Marcos, al relatarnos esto,
se enfoca tanto en mostrar la falsedad, en mostrar, yo lo veo como un esfuerzo, una agonía de esta gente tratando de buscar por dónde lo enganchan, por dónde va a morder el anzuelo, cómo van a lograr acusarlo para poder matarlo, pero no lo encuentran. Dice que ellos estaban buscando, el versículo 55, estaban buscando testimonio para entregarle a la muerte. El objetivo era claro, hay que buscar un testimonio para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaban. Mira al final del versículo 55, no lo hallaban. ¿Por qué no lo hallaban? Primero porque no había razón. Jesús es justo, todo era falso. Pero todos estos testigos, en medio de todo este contexto de falsedad, ¿qué es lo que están haciendo? Dan testimonio contra él, no concordaban sus testimonios. Aún el que afirma decir que Jesús había dicho que derribaría el templo está tergiversando la verdad de realmente lo que pasó, porque Jesús en ningún momento, eso está en Juan capítulo 2, versículo 19, Jesús en ningún momento dijo que él destruiría el templo. Jesús dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y estaba hablando de su cuerpo, pero aún cuando hubiesen podido malentender lo que Jesús decía, nunca dijo yo destruiré el templo. Entonces todo era falso, no encontraban la razón, sus testimonios, dice el versículo 59, ni aún así lograban que los testimonios concordaban. Todo eso resalta más la fidelidad de Jesús. Usted pregunta, ¿por qué Marcos hizo tanto énfasis en la falsedad? Y tú dirás, bueno, para mostrar la inocencia de Jesús, y estoy de acuerdo. Para mostrar en primer lugar que Jesús es inocente, él está siendo juzgado como inocente. Lo que las escrituras nos enseñan, Jesús fue juzgado, pero él es justo, él es sin pecado, no había maldad alguna en él. Y en la hora del juicio no pudieron encontrar cómo acusarle. Pero creo que hay algo también precioso que nosotros podemos notar aquí. El hecho de que no hubiese nada, ninguna causa por la cual juzgarle, hace más grandiosa su confesión y su fidelidad. Ponte en los pies ahora de un acusado. Imagínate que estás ante un juicio donde quieren tu vida, donde quieren quitarte la vida, y aquellos que te están acusando no encuentran absolutamente nada por dónde juzgarte. ¿Cómo tú te sentirías? No tienen por dónde cogerme. Se quedaron en esa. Pero en este pasaje, el único argumento para crucificar a Jesús es la propia fidelidad, son sus propias palabras. ¿Entiendes por qué resalta más la fidelidad de Jesús? Porque este era el momento oportuno para decir, ustedes no tienen nada contra mí. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a hacer la obra del Padre. Jesús vino a llevar a cabo el plan de redención. Jesús vino a entregarse. Por eso su entrega, mientras más la medita, más la reflexiona, más bella es. Porque no había razón. Y eso lo hace lucir mucho más fiel, mucho más justo. Hermano, el sacerdote le hace 2 preguntas a Jesús. Una que Jesús no contesta y la otra que Jesús contesta. Algunos pudieran pensar, quizás es que lo presionaron y por eso contestó. No, es que las 2 preguntas son diferentes. En la primera pregunta, el sumo sacerdote le pide a Jesús que se defienda. Le dice en el versículo 60 al final, no responde nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Y dice el versículo 61 al inicio que él callaba y nada respondía. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía interés alguno en defenderse. Jesús vino y como había profetizado Isaías, él padeció en silencio. Él fue llevado como un cordero al matadero. Él no tenía por qué defenderse de las falsas acusaciones de aquellos. Pero la segunda pregunta es diferente. Porque la segunda pregunta se le confronta con su identidad, se le pide un testimonio. El sumo sacerdote le dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y bendito es una palabra para referirse a Dios. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y ahí es donde viene el punto climático de la historia y donde viene la confesión de Jesús. Lo soy. Yo soy. Y Jesús agrega algo más. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús está citando ahí Daniel 7 y está citando el Salmo 110. Ambos textos resaltan la autoridad que le sería conferida al Mesías. Resalta el hecho de que el Mesías sería aquel a quien se le daría todo poder y toda autoridad para juzgar a sus enemigos. En otras palabras, Jesús le está diciendo, yo soy el Cristo y les digo más. Hoy estoy delante de ustedes siendo juzgado falsamente, pero yo seré quien les va a juzgar a ustedes.
ustedes verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Ustedes verán el juicio. Ustedes enfrentarán esa realidad. ¿Cómo ellos lo verían? Si nosotros nos ponemos a pensar, ya han pasado tantos años y esas personas murieron hace rato, ¿en qué sentido lo verían? Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Así que en algún sentido, yo creo que en el sentido en que ellos verán es que ellos enfrentarán el juicio final, estarán sentados, estarán enfrentando ese juicio en el banco de los acusados. Ahora son los jueces injustos, pero un día estarán ante el verdadero juez y serán juzgados con justicia. Pero también es interesante notar que estas personas son representativas de todos aquellos que rechazan a Cristo, de todos aquellos que hoy son enemigos de Cristo. Así que la enseñanza es clara. Si tú no conoces a Jesús, si tú te opones a Jesús, si tú eres enemigo de Jesús, tú también le verás un día como juez. Tú también enfrentarás el juicio. Así que si estás en esta mañana y no conoces a Cristo, estás en el lugar correcto, pero si no te arrepientes y no confías en Jesús, tú también, junto a estas personas, junto a aquellos que le traspasaron, tú enfrentarás el juicio de Dios un día. Tú enfrentarás la ira de un Dios santo. Esa ira por la cual Cristo vino a la cruz. Así que en ese sentido, ellos verían. Y es de esta manera, a la luz de la confesión de Jesús, que comienza, pudiéramos decir, oficialmente los padecimientos de Jesús. A partir de ahí es declarado digno de muerte, le escupen, le cubren el rostro, le golpean, le ofenden. Hermanos, hay un personaje en la historia bien conocido, Policarpo de Esmirna. Fue discípulo, creo, del apóstol Juan. Y este hombre, que enfrentó también la persecución en tiempo de Roma, cuando fue confrontado y se le dijo que negara a Jesús para que salvara su vida, estas fueron sus palabras. Y las recuerdo y me gustan mucho porque mi primer pastor siempre hablaba mucho de Policarpo. Y de estas palabras específicamente, él dijo: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo blasfemar contra mi rey que me salvó? Por supuesto, Policarpo murió martirizado. La pregunta para ti, para nosotros es: ¿cómo podemos nosotros negar a nuestro Señor? ¿Quién puede levantar la mano y decir que Jesús le ha hecho algún daño? Los que llevan años en la fe pueden decir: llevo tantos años, 30 años y nunca me ha hecho mal alguno. Aún los que se convirtieron hace poco y tienen un año, meses en la fe, pueden decir: nunca me ha hecho mal alguno. Hermanos, nosotros somos desafiados, somos llamados a mantener fiel nuestro compromiso con Cristo y mantenerlo hasta las últimas consecuencias. El pasaje es claro y nos anima al menos en dos sentidos. Primero, al ver el amor de Cristo por nosotros. Cuando tú contemplas, cuando tú reflexionas, cuando tú miras a Jesús testificando fielmente y que eso lo está haciendo por amor a ti y por amor a mí, eso tiene que animarte a ti, a tu ser fiel también. Cuando a ti se te pida cuenta de tu fe, cuando tú tengas que responder y tengas que testificar de Cristo, recuerda que Él testificó primero. Recuerda que Él fue fiel primero. Y recuerda que quien tenía que estar ahí no era Él, eras tú. Que quien merece el juicio eres tú. Y Él testificó fielmente. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3 nos anima a poner la mirada en Jesús. Nos dice que miremos a Jesús, que pongamos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Menospreció la cruz, sufrió el oprobio. Y dice que consideremos su ejemplo para que nuestra fe no decaiga, para que nosotros también seamos animados. Cuando te sientas débil, cuando te sientas incapaz de sostener tu fe, de sostener tu confianza en el Señor, mira a Jesús. Mira a Jesús. Recuérdale a Él y pídele a Él la gracia que necesitas para poder estar firme. Pero hermanos, hay algo más también que nos anima a nosotros en nuestras propias luchas cuando enfrentamos la difícil situación de tener que dar testimonio de nuestra fe. Y están en las propias palabras de Jesús. Él es el Cristo. Él es el Señor. Él es el Rey. Y tú en esta vida, y tú y yo necesitamos de decidir a quién le vamos a temer en esta vida. ¿Le vamos a temer a los poderes humanos?
¿Le vamos a temer a los poderosos de este mundo o le vamos a temer al rey del mundo? ¿Vamos a temer las consecuencias temporales? ¿Vamos a temer que quizás nos quiten privilegios, que quizás perdamos condiciones, que incluso podamos perder la vida, o vamos a temer perder nuestra alma? Nosotros tenemos que decidir hacia quién es nuestra fidelidad. Y yo creo que con estas palabras Marco le estaba recordando a sus lectores: si ustedes van a ser confrontados, las autoridades romanas van a venir, les van a decir nieguen a Cristo. Recuerden quién es Cristo. Él es el Señor, Él es el verdadero juez, no son ellos. Ellos les pueden juzgar, les pueden tirar a los leones, les pueden quitar la vida, pero el juez verdadero es Jesús y su alma está segura con Él. En ese sentido nosotros recibimos ánimo, hermano. Y yo quiero animarte. Yo creo que hoy más que nunca nosotros necesitamos ser animados a tener valor. Necesitamos ser animados a mantenernos firmes, a testificar fielmente de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así es necesario entender que a veces no ocurre. Eso es lo que debe ser, pero las circunstancias pueden ser tales que ocurra todo lo contrario y que nosotros no seamos fieles. Y eso nos lleva a la segunda parte del texto, que es el testimonio falso de un discípulo. Versículos 66 al 72. El testimonio falso de un discípulo. Y hay un detalle interesante en la primera parte que no lo toqué ahí, lo voy a tocar ahora y les digo por qué. Pero quiero que vayan una vez más, antes de entrar en esta segunda parte, a lo que dice el sumo sacerdote. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿A eso se le parece a usted algo? Les voy a decir algo importante. Primero, Marcos, una de las cosas que hace en su evangelio es poner frases, palabras, testimonios verídicos en la boca de los enemigos. O sea, los enemigos en Marcos generalmente dicen la verdad de una manera tremenda. Por eso cuando tú vas después cuando Jesús está ante Pilato, Pilato le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice: tú lo has dicho. La verdad la estás diciendo tú mismo. El sacerdote está diciendo la verdad. Está testificando con una pregunta, está diciendo una declaración sorprendente. Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Pero esas mismas palabras las dijo Pedro anteriormente. En el capítulo 8, versículo 29, Marcos recoge nada más que Pedro dice: tú eres el Cristo. Y Jesús le dice que eso no se lo reveló ¿quién? Carne ni sangre. Pero si vas al evangelio de Juan, Juan es un poquito más amplio y Juan dice que Pedro recoge estas palabras de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pastores, ¿qué tiene que ver eso ahora? Es interesante porque cuando el sacerdote le pregunta a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del bendito, Jesús testifica fielmente, pero Pedro, la persona que dijo: tú eres el Cristo, la persona que dijo: daré mi vida por ti, estoy dispuesto hasta las últimas consecuencias, la persona de cuya boca salió esa palabra, no pudo estar a la altura de su fe y no pudo ser fiel a lo que él creía, porque Pedro lo creía. Pedro creía esa verdad. Así que Pedro niega a Jesús. Y su negación es bien fuerte porque Pedro primero niega conocerle. Él dice: no lo conozco y no sé lo que dices. Y eso lo dice 2 veces. Pero cuando se le insiste la segunda vez, Pedro comienza a maldecir y a jurar. Significa eso que Pedro dijo: juro que no lo conozco y que me caiga una maldición si yo lo conozco. Fue una negación bien fuerte. Pero ¿sabes qué? Jesús no lo condenó. ¿Usted tiene algún registro en la Biblia de que Jesús condenó a Pedro? No. De hecho, Jesús sabía lo que Pedro haría. Y hay varias lecciones que quiero que aprendamos en esta mañana. Primero, cualquiera puede fallar. Yo creo que la negación de Pedro es importantísima para los hermanos en Roma cuando Marco escribió el Evangelio. Porque para ese entonces Pedro ya era una figura dentro de la iglesia. Pedro era el apóstol, el gran apóstol Pedro. Y para estos hermanos leer y reflexionar en esto, es decir: Pedro también falló. Pedro tuvo temor. Cuando se le pidieron cuentas, se acobardó.
eso fue de ánimo para ellos. Porque ellos pudieron reflexionar, quizás en un momento en el cual también habían fallado, y pudieron pensar y decir, es que el apóstol Pedro falló. Cualquiera puede fallar, por supuesto, cuando se dan las condiciones necesarias. Recuerden que Pedro está fallando. ¿En qué contexto? Contexto de debilidad espiritual, porque no oró, porque no veló. Contexto de presión. No es lo mismo cuando tú testificas, cuando todo está bien. No es lo mismo decirle a tu vecino, yo soy cristiano, que cuando ser cristiano te va a costar. Que cuando Pedro es confrontado, Jesús está siendo juzgado y se le está pidiendo la muerte. Y la consecuencia es la muerte. Identificarse con Jesús era identificarse con aquel que iba a ser crucificado. Y Pedro sintió temor. Y en un momento de presión, y por supuesto débil espiritualmente, Pedro falla. Ahora, el hecho de que cualquiera puede fallar debería animarte y debería alertarte de que no puedes estar débil espiritualmente. Debería alertarte de que no puedes ser fuerte espiritualmente si no lees la Biblia. No puedes ser fuerte si tú no oras. No puedes ser fuerte si no asistes y te reúnes con tu iglesia. No puedes. De hecho, creo que puede ser hasta dañino para la iglesia. Porque es una parte del cuerpo que está débil, que está frágil. Tú no puedes estar débil. Tú tienes que estar buscando al Señor constantemente, porque llegado el momento, tú puedes fallar. Y sabes, quizás ahora estás pensando y diciendo, bueno, eso sería si hay una persecución y si alguien me quiere matar. Pero tú entiendes que negar a Jesús es mucho más que decir, yo no soy cristiano, yo no conozco a Jesús. Tú entiendes eso, ¿verdad? La negación, detrás de la negación, ¿qué es lo que hay? El intento de no pagar la consecuencia. Jesús dijo que aquellos que le siguieran, ¿qué tenían que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Por qué Pedro no niega antes ni niega ahora? Porque ahora se le está pidiendo que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que siga a Jesús. Quiero que entiendas que hay muchas maneras de negar a Jesús. Siempre que tú evitas negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús, tú estás negando a Jesús. Siempre que tomas decisiones en tu vida en las cuales estás evitando el costo de ser cristiano, en las cuales estás evitando quizás por una conveniencia económica, por un trabajo, por amor a una persona a tu lado, o por la razón que sea, estás tomando un camino que es contrario a las Escrituras, en franca desobediencia a Dios, tú estás negando a tu Salvador. Porque no quieres pagar el precio. Porque no quieres negarte a ti mismo, porque no quieres tomar tu cruz y seguir. Y es tan claro porque si tomas la cruz estás dispuesto a morir. No hay razón para pensar que otras cosas en esta vida puedan ser permitidas cuando deshonran a nuestro Salvador. Cuando la obediencia de un cristiano debe ser hasta la muerte. Pero hay gracia en este pasaje también. Esa es la segunda enseñanza de la negación de Pedro. Cualquiera puede fallar, está muy bien. Pero hay gracia cuando fallamos. Y eso es lo que experimentó Pedro. Cuando llegamos al final del pasaje, dice que Pedro, pensando en esto, ¿qué hacía? Lloraba. Hay arrepentimiento en Pedro. Pedro halló gracia, pero entiende que esa gracia ya venía desde mucho tiempo atrás. Por eso cuando le tuvimos la lectura bíblica, Lucas nos dice que Jesús le dijo enfáticamente, Satanás los ha perdido, ¿para qué? Para zarandearos. Pero yo he rogado para que tu fe no falle. Jesús estaba orando para que Pedro, cuando fallara, cuando negara al Señor, su fe no flaqueara y él pudiera volverse. Y Jesús le dice, una vez vuelto, ¿qué cosa? Confirma a tus hermanos. Hermanos, hay gracia. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un hijo de Dios y tu vida, tú entiendes que has negado al Señor de alguna manera, te has negado a tomar la cruz, te has negado a servirle, has decidido tomar tu camino por la conveniencia que sea, tú puedes hallar gracia en Jesús. Tú puedes hallar gracia.
Y eso tiene otra enseñanza más para nosotros, que nuestros fracasos pueden ser medios también usados por Dios para nuestro crecimiento y para el bien de los demás. Porque una vez que Pedro se arrepintió y volvió, su vida no fue nunca más igual. En el libro de los Hechos es Pedro el que está gozoso cuando le dan latigazos, cuando lo apresan. La historia nos dice que Pedro murió también crucificado y algunos dicen que murió boca abajo porque dijo que no era digno de morir como su Salvador. Sea verdad o no, Pedro al final entregó la vida por Jesús. Y cuando leen sus cartas animan a los creyentes que están sufriendo a permanecer firmes, a permanecer fieles, a velar, a estar atentos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque Pedro, su experiencia fue usada por Dios para animar a otros creyentes. Quizás muchas veces tú te has preguntado y te has lamentado y miras atrás tu fracaso en la vida cristiana y no te has puesto a pensar en cómo eso puede ser o cómo Dios puede haber usado tu fracaso para que tú animes a otros hoy que están fracasando, para que tú alertes a otros que están a punto de caer, para que ellos puedan también ser animados. Hermanos, concluyo y quiero una vez más ir al inicio. Quiero volver otra vez a la figura de Baltasar. Y si no recuerdas quién es Baltasar, ya se te olvidó, te lo recuerdo. Baltasar, este hombre de los anabautistas que negó al Señor 2 veces y que se le llegó a llamar el Simón Pedro de los anabautistas. No solamente porque negó al Señor 2 veces, sino porque finalmente se arrepintió. Y él escribió estas palabras en un texto que se titula Apología Breve. Dijo: oh Dios, perdóname mi debilidad. Es bueno para mí que me hayas humillado. Este hombre reconoció que había fallado al Señor, que le había negado, se arrepintió y en el año 1528, 10 de marzo de 1528, fue quemado en la hoguera. Y mientras era quemado, gritó en voz alta: oh Dios misericordioso, concédeme gracia en mi gran sufrimiento. Y cuentan los que fueron testigos del evento que en su rostro se veía más gozo que tristeza, más alegría que dolor. Oh Señor, oh Dios misericordioso, concédeme gracia en mi gran sufrimiento. Iglesia, mantente fiel a Jesús. Seamos testigos fieles. Él testificó primero. Él es el testigo fiel. Nosotros debemos hacer lo mismo. Vamos a orar. Buen Dios, gracias por tu palabra, Señor, y por el infinito amor con que nos has amado. Gracias porque por amor a nosotros, tú testificaste fielmente, entregaste tu vida, te entregaste a los impíos, a los malhechores, para salvarnos, Señor. Dios mío, danos la fortaleza, la gracia, para que nosotros también podamos ser fieles testigos, para no negarte en un momento de presión, para no, Señor, aunque reconozcamos el temor en nuestros corazones, podamos aferrarnos de tu gracia y podamos ser testigos fieles en todo momento, bajo todas circunstancias, para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si en algún momento en nuestras vidas hemos evitado negarnos a nosotros mismos y hemos rechazado la cruz. Tú eres el juez, tú eres el rey, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te esperamos, Jesús. Amén.